Como siempre, es para mí un placer poder estar con ustedes, ahora a la distancia, pero siempre que hablo con ustedes y pienso en Tenerife, pienso en vuestras iglesias, tanto en la del norte como en la del sur, también, por supuesto, en la de Icod de los Vinos, aunque no estuve en Icod de los Vinos, pero pude conocer también allí a Cande, ¿cierto? A Cande, que proviene de esa iglesia de Icod de los Vinos. Sin duda espero estar con ustedes nuevamente pronto, en algún momento, poder visitarlos y poder compartir nuevamente la palabra de Dios. ¿Por qué no? No solamente en esos lugares, también en otros lugares de las Islas Canarias. Bien, el tema de esta meditación, pero para esto voy a preguntarles algo. ¿Cuál es la frase o cuál es la palabra o cuál es la pregunta que ustedes suelen decir cuando algo no entienden? O cuando algo te han dicho y tú te has quedado estupefacto, estupefacta, anonadado, sorprendida. ¿Cuál es una palabrita nada más que uno suele decir cuando alguien te dice, mira lo que pasó? ¿Y tú qué dices? Por ahí sí dice, wow, ¿no? Pero wow sí es cierto, pero wow más implica como una sorpresa positiva, ¿cierto? Por ejemplo, algo llegó, wow, pero cuando algo te queda como no lo puedes entender y quieres que te lo repitan, ¿qué preguntas, qué palabrita de preguntas solemos decir? Ahí se Rosalba, ¿qué? Muy bien. Hay una que es inclusive más que esa. Por ejemplo, ¿no ustedes suelen decir cuando alguien les pregunta algo o les cuenta algo que ustedes no entienden, de repente les han a ustedes, han inventado un chisme acerca de ustedes? Digamos que yo, por ejemplo, le digo a ver, le digo a ver, aquí voy a elegir, veo a Delmi. Yo veo a Delmi y le digo a Delmi, ¿sabes qué, Delmi? Me han dicho que tú eres una ladrona. Y ella que va a decir, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible, cierto? ¿Cómo es posible que me digan que yo soy una ladrona? Yo no lo soy. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? El tema de esta tarde se titula El lamento más sublime. ¿En serio? Muy bien, claro. ¿Cómo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? El tema de esta tarde se titula El lamento más sublime. Ustedes pueden ver detrás mío qué se ve en pantalla. ¿Qué hay detrás mío? Ustedes ven aquí a una persona con una túnica de color verde, ¿cierto? Y atrás de mí hay ahí dos personas que están en una actitud bastante depresiva, ¿no? Deprimente. Están lamentándose, están tristes. Pues bien, ¿quién de ustedes o quién de nosotros nunca se ha sentido triste o nunca ha estado lamentándose por algo? Creo que todos hemos, si no es todos los días, porque creo que esto es algo repetitivo, todos de alguna manera sentimos, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo esto me ha pasado? ¿Cómo ha sucedido esto? Cuando uno comete un pecado, un error que jamás imaginó, se han preguntado a sí mismas, a sí mismos, ¿cómo he podido hacerlo? ¿Cómo fui capaz de hacer esto? ¿Cómo pude equivocarme? ¿En cuántos cómo? ¿Cómo me equivoqué? ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pasó esto? Y esa palabrita cómo es clave para esta tarde porque hay un libro de la Biblia cuyo título en castellano, al traducirlo al original realmente, es ¿cómo? Hay un libro en la Biblia que el título es ¿cómo? Como pregunta, evidentemente. ¿Cómo? Resumiendo en general, ¿cuántas cosas nos parecen realmente sorprendentes, injustas de repente, o nos llevan a la depresión? Y pensamos, ¿cómo es posible que esto me haya pasado a mí? ¿O cómo es posible que Dios de repente se haya olvidado de mí? ¿Cómo es posible que Dios no me ayude si yo voy a la iglesia los sábados? ¿Cómo? Y hay un libro llamado El libro de los cómo. ¿Cuál es ese libro? Vamos a compartir pantalla y comenzamos con el tema de este martes 25 de junio. Ustedes me van a decir si lo ven en pantalla. ¿Se ve en pantalla? ¿Sí? Vamos a dar. Muy bien. Título, El lamento más sublime. Ahora, les pregunto algo. ¿Ustedes creen que un lamento puede ser sublime? A simple vista, cuando uno se lamenta de algo, no la pasa bien. Está triste. ¿Cómo me ha pasado esto? ¿O cómo es posible que Dios se haya olvidado de mí? O sea, es decir, los lamentos están de alguna manera relacionados con algo triste, con algo que no nos gusta, no nos agrada. Nos hace sentir mal, nos lleva inclusive a la depresión. Sin embargo, en la Biblia hay un libro
cuyo nombre es Lamentaciones. ¿Ok? Ya ustedes saben a qué libro vamos a referirnos esta tarde. Lamentaciones, pero que en realidad es el lamento más sublime. Cuando ustedes les pregunten de qué trata este libro, que lamentablemente pocos lo leen. ¿Por qué? Yo imagino que la mayoría no lo lee porque dicen, ¿qué cosa voy a encontrar en las lamentaciones? Ya mi vida es una lágrima, ¿verdad? Yo paro sufriendo cada rato. ¿Para qué me voy a poner a leer lamentaciones de Jeremías? Más bien va a ser para mí contraproducente porque voy a ponerme más triste. No voy a estar más fuerte en Dios, sino que esto me va a llevar a una depresión mucho más profunda. Yo no puedo leer lamentaciones. Y eso justamente Satanás, el enemigo de Dios, ha aprovechado para que este libro pocas personas, si es que hay algunas, le den el valor que merece como cualquier libro de la Biblia. Todos decimos, me encanta Isaías, me encantan los Salmos, me encantan los Evangelios, me encanta el Apocalipsis, me encanta Génesis, qué sé yo. Pero pocos decimos, me encantan las lamentaciones. ¿Saben por qué? Porque deberíamos pensar que es más bien, me encanta el libro de los cómo. Porque cuando decimos el libro de los cómo, un poquito que más me siento, por así decirlo, familiarizado con el término, ya no lo veo tanto como un sufrimiento, como un dolor constante, sino como una pregunta que todos nos hacemos todos los días. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo le ha pasado esto a esta persona siendo lo que yo veo, alguien consecuente con la palabra de Dios? ¿O cómo es posible que Dios se haya olvidado de mí? Y son muchos cómo en nuestra vida, perdón. Entonces, el lamento más sublime tiene que ver con el libro de Lamentaciones, que vamos a analizarlo rápidamente en esta tarde. Y estoy convencido que al final del tema, ustedes van a, porque no vamos a leerlo todo el libro esta tarde, porque son 5 capítulos, pero sí voy a ir a los puntos más saltantes de este libro. Estoy convencido que al final ustedes van a decir, voy a terminar de leerlo, porque se van a dar cuenta que nos grafica realmente cómo nos sentimos nosotros. Cuando lo vean de esta manera, se van a dar cuenta que, por ejemplo, leer los salmos sí te da mucha alegría, te da mucha esperanza, te da mucha fe. Leer los evangelios obviamente te lleva a estar con Cristo mucho más cerca, en una comunión mucho más cercana. Leer Hechos, bueno, que hicieron los apóstoles. Leer Génesis, sí, pero aquí es un libro que nos habla literalmente lo que tú y yo sentimos todos los días. ¿Cómo? ¿Por qué? Eso lo veremos en un momento. ¿Por qué este libro se llama Cómo? Por el libro de los cómo, ustedes van a verlo allí. Vamos a comenzar a leer juntos el libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1. De paso, el autor de este libro fue Jeremías. Jeremías, por esta razón, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Evidentemente, cuando uno dice eso, suena un poco despectivo, suena un poco como burlándote de este personaje, porque cuando tú piensas en alguien, sobre todo en un hombre, y le dices llorón, en nuestro mundo actual, ¿qué quiere decir un hombre llorón? Ah, este hombre no tiene mucha fuerza, no puedo confiar en él, no ha madurado, es todavía un niño, o es un cobarde, es un pusilánime. Sin embargo, mis amigas, mis amigos, este personaje Jeremías de cobarde no tenía nada, de pusilánime menos, de inmaduro nada, era todo lo contrario. Es más, muchas personas, muchos predicadores, no me refiero a actuales, sino de todos los siglos, han considerado que Jeremías es de todos los profetas el que más se parecía en su carácter a Cristo Jesús. Miren ustedes, semejante o no. ¿Por qué razón? Porque Jeremías no era llorón porque fuera pusilánime o débil, sino porque era una persona muy sensible. Es decir, cuando él predicaba, lo hacía con tanto amor, y cuando veía que la gente no respondía, cuando él amonestaba, lo hacía por amor, cuando él exhortaba, lo hacía por amor, pero cuando él veía que la gente no reaccionaba, ¿qué pasaba con Jeremías? Le brotaban las lágrimas. Entonces era un hombre sensible, lleno de amor por la gente, sensible, al punto de que cuando él, por ejemplo, profetiza que Nabucodonosor vendrá con sus ejércitos a Jerusalén y la van a sitiar, qué mejor rendirse, aceptar lo que el mismo Israel había causado, es decir, sus rebeliones habían generado que Dios los pusiera en manos de los babilonios, de los caldeos. Pero Israel, su rey Sedequías, no quiso aceptar. Judá no quiso aceptar tampoco, y uno por uno, ambos, el rey del norte Israel y el rey del sur, Judá, ambos cayeron en poder de Babilonia. Pero cuando, por ejemplo, Nabucodonosor dejó solamente a los
miserables, a los pobres, a los mendigos en la ciudad de Jerusalén, y al resto se lo llevó de prisioneros o los mató. Muy bien, Jeremías pudo haber escapado, pudo haber huido, sin embargo, no lo hizo. Y cuando vio que su pueblo, el pueblo de Judá, en vez de arrepentirse, dijeron, bueno, nos vamos a Egipto, él no dijo, me quedo en Jerusalén, me voy con ustedes, a pesar de que ustedes están haciendo otra vez lo contrario contra Dios, yendo a Egipto, pensando que el faraón de Egipto los va a poder librar de Nabucodonosor, no importa, yo voy con ustedes porque los amo. Es por esa razón también que cuando, por ejemplo, Jeremías suplicaba a Sedequías, último rey de Judá, arrepiéntete, ya está a las puertas este ejército caldeo que es perverso, que acostumbra a asar, sí, así como ustedes escuchan, asar, rostizar a los prisioneros, pasarlos por fuego, como un pollo. Ellos hacían así, eran perversos. Pero a pesar de esto, Sedequías, rey de Judá, era él que sí era pusilánime, era débil, era debilucho, no tenía poder de mando, era un incapaz. Él no quiso aceptar y prefirió hacer caso a sus líderes, los cuales todos eran perversos. Por ejemplo, Pasur, hijo de Gedarías, un sacerdote que era muy malo, como también la reina, madre, en aquel tiempo, otra mujer también idólatra y perversa. Sedequías pudo haber cambiado la historia, sí, porque era el rey de Judá, pero tuvo miedo y es por eso que Jeremías plasma en este libro, el libro de los comos, su llanto por la gente que él ama pero que no hace caso. De modo que les pregunto ahora a ustedes, ¿se parece esto a nuestra vida actual en la iglesia, sí o no? Cuando tú estás en la iglesia y piensas, yo predico y estoy constantemente exhortando porque amo a mi gente, amo a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mis nietos, a mis amigos, a mis vecinos, mis colegas de trabajo, a mis hermanos de iglesia. Les hablo constantemente con amor porque quiero que no se pierdan, quiero que sean salvos y te das cuenta que la gente no te hace caso. Al contrario, hacen todo lo contrario. ¿Tú cómo te sientes? Pues te viene esa gran pregunta del cómo. ¿Cómo es posible que yo diga, use la palabra de Dios, que yo exhorte con amor, que yo ponga todo mi esfuerzo en la misión y a pesar de eso la gente no reacciona? Y también de ti, el resto de gente dice lo mismo. ¿Cómo es posible que yo predique en mi iglesia, por ejemplo, un sábado, y esta persona a la cual debería entender que ese mensaje le cae de perilla, o sea, le cae bien el sombrero, a esta persona es para él o es para ella? ¿Cómo no se da cuenta? ¿Cómo no reacciona? El libro de los comos es el libro, a mi gusto, el más parecido a nuestra vida cotidiana en la iglesia y en el mundo en general. Entonces veremos aquí que este libro con 5 capítulos, el primer versículo del capítulo 1, del capítulo 2, del 3 y del 4, en particular 1, 2 y 4, perdón, estos capítulos comienzan con una palabra hebrea que ustedes pueden ver. ¿Cómo? En hebreo, Eka. El nombre de este papiro, es decir, de este libro, en hebreo es Eka. ¿Por qué? Porque es la primera palabra de cada uno de estos capítulos, excepto el quinto, que es el lamento más sublime en sí. ¿Cómo comienza entonces el libro? Con un cómo, Eka en hebreo. ¿Cómo ha quedado sola? Y aquí van ustedes a ver que los primeros capítulos, los primeros comos de este libro, nos van a graficar o mostrar cuáles son las cosas por las cuales tú y yo también nos quedamos perplejos en la actualidad y decimos, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que esto pase? ¿Cómo me ha pasado esto a mí? ¿Cómo le pasa esto a la iglesia? ¿Cómo es posible que hoy en la iglesia haya gente que ingrese con ideas falsas, que inclusive desde el púlpito digan mentiras? Pues todo eso, queridos amigos, ya había sido dicho siglos antes. Por eso que este libro ustedes tienen que apreciarlo tal cual es. ¿Cómo ha quedado? La primera razón por la cual se quedó perplejo Jeremías en aquella época y también tú y yo en la actual es la siguiente. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Aquí él está hablando de un cómo, o sea, ¿qué le pasó? ¿Cómo es posible que Jerusalén haya terminado? ¿De qué manera? Como una viuda, como una esclava tributaria. En esa época, Jerusalén, allí estaba el templo,
¿cierto? Ahora, el templo de aquel entonces tiene una simbología o tipología con el templo de hoy, ¿sí o no? ¿La iglesia de hoy tiene algo que ver con eso? Sí, porque también allí nos reunimos para adorar a Dios. Hay algunas personas que dicen no hay ninguna relación entre el templo de Dios en el Antiguo Testamento con la iglesia actual. ¿Por qué lo dicen? Tontamente, porque lo tengo que decir así, tontamente se creen muy astutos, dicen que no, no es lo mismo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es clara a decir que en el templo de Dios, Antiguo Testamento, se debía mantener la reverencia en todo sentido, lo cual incluía guardar el sábado y respetarlo en sus horas sagradas. Pero ¿qué pasa cuando eso se deja a un lado? Vean ustedes aquí, este primer cómo nos lleva a un punto que hoy está pasando en la iglesia actual, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que la iglesia hoy se ha vuelto una viuda? Que la iglesia hoy ya no es la que recibe la bendición, sino que se vuelve la esclava, la tributaria. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa con la iglesia? No solamente en Tenerife, en el mundo entero. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Cómo es posible que la iglesia hoy haya en algunos lugares gente que ingrese con ideas, por ejemplo, como la metempsicosis, que es el poder de la mente, ideas greco-romanas, ideas de Platón, que ahora se están enseñando en algunas universidades? Increíble, pero cierto. En Colón y Susalés, por ejemplo, y en otras más, hay algunos profesores que tienen la idea de la evolución, entre otras cosas. Y eso no nos debe sorprender, porque así como en aquella época Jeremías estaba chasqueado y decía, ¿cómo es posible que Jerusalén, que el templo haya sido de esta manera, por así decirlo, contaminado, vituperado, que haya dejado de ser lo que era siempre? Pues hoy también pasa lo mismo. ¿Es una pregunta actual? Sí. ¿Cómo es posible que hoy en la iglesia sucedan cosas como estas? ¿Cómo es posible que en la iglesia hoy haya adulterio, haya fornicación, haya música que no corresponde con la santidad, no haya reverencia? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Pues eso también ocurría en aquel tiempo. Y es por ello que este libro, repito, Lamentaciones, el libro de los comos, nos tiene que llegar a ser realmente como nuestro diario, porque aquí se refleja lo que hoy estamos viendo delante de nuestros ojos. Así que el primer cómo se refiere a cómo es posible que el templo, que la iglesia en este caso, haya perdido, sea como una viuda. Ahora, ¿cómo le llama Cristo a la iglesia? ¿Ustedes recuerdan? Es su esposa, ¿cierto? Es su esposa. Ahora, si el esposo está muerto, o sea, para que la esposa sea viuda, ¿qué tiene que haber pasado? Que sea muerto el esposo. O sea, hablando en forma simbólica, si la iglesia de Dios, la de hoy, me refiero al remanente, se ha quedado viuda, ¿por qué puede ser? Cristo no puede morir. Pero, ¿qué significa ese estado de viudez? Que nos hemos quedado sin Cristo, nos hemos quedado sin Dios. ¿Me entienden? Entonces, esto es clave. El primer cómo que tiene que ser resuelto, obviamente por decisión nuestra y por la ayuda de Dios, es que nuestra iglesia, el templo, la iglesia remanente, tiene que recuperar esa reverencia que tenía en el pasado. Tiene que recuperar esa obediencia a cada uno de los principios y normas que Dios tiene en todo sentido, sea en la forma de vestirnos, en la forma de cantar, en la forma de expresarnos, en lo que predicamos también. Pero aquí en este punto, el primer cómo tiene que ver con esto. ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo es posible que nuestra iglesia hoy parezca una viuda? Si el esposo está viniendo, ¿cómo puede ser esto? ¿Se da cuenta de esta dicotomía? ¿Cómo puede ser que la iglesia esté como viuda cuando el esposo está viniendo? ¿Por quién va a venir Dios entonces? Por supuesto, por su iglesia. El punto es, ¿serás tú parte de esa iglesia remanente del remanente? ¿O te quedarás solamente como miembro de una iglesia de la cual muchos lamentablemente saldrán y otros que están fuera, que son mejores que nosotros, más sinceros, más honestos, más consecuentes, más consistentes, entrarán y tomarán nuestra corona? ¿Se dan cuenta que esta primera lamentación, el primer cómo es muy importante? Se repite hoy. Vemos ahora el siguiente cómo. Capítulo 2, versículo 1. Otra vez, ¿cómo? Miren ustedes ahora de qué habla este cómo. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión?
Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Aquí nos habla Dios, o esta lamentación. ¿Cómo, a qué se refiere? ¿Cómo oscureció el Señor en su furor? Cuando algo ya no brilla, cuando algo para Dios no brilla, ¿qué sucede? Hay algunas personas que tienen la idea equivocada de que si yo estoy, que existe una tercera opción. Es decir, yo no estoy con Dios, pero eso no quiere decir que yo esté con el diablo, necesariamente. No, sencillamente yo no tengo una religión, o sencillamente yo pienso que si no soy malo abiertamente, soy malito, usted recuerda el tema que tuve ayer en vuestra iglesia, soy malito, o no tengo ese carácter realmente tan malo, no soy tan mentiroso, no soy tan chismoso, no soy tan y tan, pero lo soy. Entonces, ¿qué significa? Cuando Dios no brilla en tu vida está llena de ¿qué? De tinieblas. Tu vida está llena de tinieblas. Jesús lo dijo. Si tu ojo no es luz, entonces, ¿qué es tu ojo? Es tinieblas. ¿Y cuántas más tinieblas hay en tu cuerpo si tu ojo, o sea, la lámpara de tu vida, tu forma, lo que tú miras, lo que tú hablas, lo que tú comes, lo que tú dices, es tinieblas? ¿Cuántas más tinieblas hay en tu vida, en tu corazón? Si nada más lo de afuera ya se ve tinieblas. Entonces, la segunda pregunta, el segundo cómo aquí es, ¿cómo es posible que hoy mi vida, porque ustedes ponen a la hija de Sion, no al templo, no a la iglesia, ahora sino de forma individual? Primero era cómo es posible que la iglesia hoy haya perdido esa reverencia. ¿Cómo es posible que la iglesia de hoy haya quedado viuda si el esposo está viniendo? Segundo, ¿cómo es posible que yo, mi vida personal, ya no brille como antes y me he llenado de oscuridad? ¿Esto cómo nos damos cuenta? En primer lugar, entendemos que donde está Dios no puede haber oscuridad. ¿Cómo te das cuenta que en tu vida o en mi vida hay oscuridad? ¿Cómo es posible eso? Si yo voy a la iglesia los sábados, ¿cómo es posible que Dios diga que está oscurecida mi vida si yo canto himnos, si yo voy a los miércoles de oración, si estoy en grupos pequeños, si voy a entregar pan a los pobres? ¿Cómo es posible esto? Porque tantas personas, aunque hagan cosas, aunque estén asistiendo a la iglesia, lamentablemente Dios les va a decir, nos va a decir al final, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón? Porque pensamos que para brillar para Dios basta con un poquito, basta con un foco, por así decirlo, de 20 watts espiritualmente hablando, y no nos importa ser realmente el brillo absoluto, porque donde está Dios tiene que brillar en forma absoluta. No puede haber zonas en nuestra vida que estén a oscuras. Eso no lo entendemos. Y todos estamos en esto. Por ejemplo, yo brillo de repente mucho cuando predico, pero quizás no brillo tanto cuando me molesto con alguien y salen algunas palabrotas de mi boca. Yo brillo mucho cuando canto, pero de repente cuando alguien me hace algo y yo busco la manera de vengarme, allí no brillo tanto. Yo brillo cuando predico, cuando hablo, cuando voy a la iglesia, pero en otras partes de mi vida, otras facetas de mi vida, no estoy brillando. Y si pasa eso, mis queridos amigos, entonces estamos en oscuridad. Es decir, resumiendo, para Dios es o brillo absoluto, porque Él es brillo absoluto, o es oscuridad. De modo que si hay algo todavía. Como el ejemplo de la levadura. Basta un poco de levadura para que toda la masa se leude. Es igual con la luz de Dios. Basta un poco de oscuridad del enemigo de Dios para que toda tu vida, toda mi vida, también esté llena de tinieblas. Y al final, las tinieblas ganan. En la vida cotidiana, en la vida normal, cuando uno pone una lámpara en un lugar oscuro, gana la luz. Es por lógica, y así también debería ser con Dios. Es decir, por lógica, por consecuencia lógica, si tú tienes a Dios en tu vida va a brillar. Entonces, ¿cómo es posible que a pesar de que tenemos esa luz, decimos tenerla, aún haya sombras en nuestra vida? ¿Cómo es posible que se haya oscurecido mi vida? Porque sencillamente esa luz la tenemos guardada bajo el almud o en un baúl. Está allí, no la ponemos en el centro. Hagan la prueba, por ejemplo, esta noche, ya están allá, de noche casi en Tenerife. Si ustedes tienen una lámpara, ¿dónde deben colocarla para que toda la habitación quede iluminada? ¿En un rincón? Arriba, ¿verdad? ¿Dónde están los focos por lo general de luz? ¿Dónde están esos foquitos, esas bombillas? ¿En un extremo, no sé, en un vértice del cuadrado de la habitación, en algún ángulo? No, está en el centro, justamente en el centro.
Eso que nos enseña, hasta la misma lógica humana, hasta los encargados de poner la luz, el electricista, qué sé yo, sabe dónde poner esa luz para que brille. Entonces también tú y yo tenemos que poner a Jesús en el centro. Si Él está, tú puedes decir, yo puedo decir, Él está en mi vida, porque yo le quiero, yo le amo, voy a su iglesia, leo la Biblia, pero Él está de repente en la esquina de tu cuarto, de tu habitación espiritual, esa luz que Él podría lograrlo en toda tu habitación espiritual, en todo tu corazón, en toda tu mente, solamente va a ser parte de modo que eso es el segundo cómo. Si se dan cuenta, como también decía por ahí Yolanda, ¿en serio realmente yo estoy lleno de tinieblas cuando voy a la iglesia? ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que yo esté oscurecido cuando voy a la iglesia, cuando doy mis diezmos? ¿Se dan cuenta? Primero, ¿cómo es posible que la iglesia, que mi iglesia, sea una viuda cuando el esposo ya está viniendo? ¿Cómo puede ser una viuda mi iglesia? Lo veremos en un momento. Segundo, ¿cómo es posible que yo tenga parte de mi vida donde no hay luz, me esté oscureciendo ante Dios? ¿Ven qué interesante? Vamos al tercer cómo. Capítulo 4, versículo 1. Una vez más, cómo, lo que da el nombre al libro que estamos estudiando, Eka en hebreo quiere decir cómo, en el sentido de cómo es posible, cómo ha pasado esto, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. ¿Aquí de qué está hablando, creen ustedes? Primero es que la iglesia, ¿qué ha perdido? Ha perdido ese estatus de esposa y se ha convertido ¿en qué? En viuda. Ha perdido esa conexión con Dios. ¿Notan ustedes que este libro, como ustedes pueden darse cuenta, es un libro profético, sí o no? ¿Quién lo escribió? Jeremías. ¿Quién fue Jeremías? Profeta de Dios. Por lo tanto, este libro tiene una connotación doble. No solo se refiere a la época de Jeremías cuando sufría él por Israel, por Sedequías, se refiere también a nosotros, como también Dios sufre por nosotros. Porque a pesar de tener experiencia dilatada los años y siglos leyendo estos capítulos o no leyéndolos lamentablemente, estamos cometiendo los mismos errores y peor, porque tenemos doble responsabilidad. El Israel de aquel entonces tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Pero tú y yo, si hacemos lo mismo, pues seremos, Jesús lo dijo. Ustedes recuerdan esa frase de Jesús, cuando dice, si en el día del juicio, ¿no? La gente de Sodoma y Gomorra se levantan, el castigo de ellos va a ser más tolerable que a nosotros. Qué cosa tan terrible. Porque no entendemos y perdemos el tiempo. Como iglesia, estamos perdiendo la reverencia. De paso, Elena de White menciona que una señal de los tiempos, en algún momento como iglesia tendremos ese tema, una semana de oración, en algún momento, las señales internas de segunda venida de Cristo. Porque las externas todas las sabemos. Mateo 24, terremotos, hambres, eh, ley dominical, pero contra esas nada podemos hacer. Son externas. Las internas, que son cuatro, y que Elena de White las menciona, las cuatro son señales indistintas, inequívocas, de que el tiempo ya está cercano, porque lo que antes pasaba, lo que hoy pasa en la iglesia, no pasaba antes. Esa es una real señal que Jesús está viniendo. Y eso lo veremos en otra semana de oración, Dios mediante. Entonces, aquí ustedes pueden ver que cuando la iglesia, como grupo, está divorciada, está peor, viuda, porque divorciada, a ver, cuando alguien está divorciado, todavía queda la esperanza, ¿cierto?, de que puedas reconciliarte, dentro de todo. Pero si estás viuda, ¿cómo puedes volver si está muerto tu esposo? Evidentemente, porque Dios usa esta simbología, para que te des cuenta que es algo realmente urgente, algo realmente imperioso, que dejémonos de tonterías, dejémonos de irreverencia, dejémonos de poner a Jesús, a su luz, en el rincón del cuarto y que lo pongamos en el centro. Cuando pasa eso, cuando de repente tu iglesia está perdiendo espiritualidad, ¿te has preguntado una vez eso? ¿Por qué noto que mi iglesia, a pesar de que todos somos buenas personas, que todos nos queremos, por qué a pesar de eso noto que la iglesia está perdiendo espiritualidad? ¿Te has preguntado eso alguna vez? No quiere decir que tú digas,
pero yo veo que la gente es buena gente, eso no tiene nada que ver. Todos podemos ser lindas personas, muy amables, muy cariñosos uno con los otros, pero sin embargo, la iglesia puede estar siendo todavía realmente carente de reverencia. Yo no conozco gente que, por ejemplo, sea irreverente y que no sea buena gente. Puede ser muy buena gente, muy amables, inclusive muy buenos expositores de la verdad, pero pueden ser al mismo tiempo irreverentes y eso es lo que mancha todo. Sí, también, a pesar de eso, también, ¿cómo es posible que nuestra vida esté siendo oscurecida porque no nos da la gana de poner a Dios en el centro? ¿Cuál es el resultado final de esto? ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Quién es el oro? Dios, cuando te ha librado del pecado, ¿qué ha hecho contigo? Te ha limpiado, te ha purificado, ¿cierto? Está purificándonos, está colocando el fuego en perdón, el oro en el fuego, lo está purificando. Entonces, si se supone que tú vas a la iglesia para que Dios te siga purificando, santificación, ¿cómo? No es más el libro de los ¿cómo es posible que se haya ennegrecido? No tiene lógica, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que algo que está siendo purificado retroceda y se convierta y se comienza a ennegrecer, a perder su brillo? Jesús dijo una parábola que va muy acorde con este cómo, del capítulo 4 de Lamentaciones. Usted recuerda la parábola del espíritu inmundo que vuelve. ¿De qué habla esta parábola? Había, ¿verdad? Una casa donde había un espíritu inmundo, pero al final fue expulsado, ¿no? Se fue, lo botaron. ¿Pero qué pasó? Ese espíritu inmundo se fue ¿a dónde? Fue vagando por lugares desiertos, dice la palabra de Dios, y volvió con 7 espíritus peores que él. Y llegaron a la casa que estaba ordenada y entraron en ella, tomaron de ella posesión y el estado de la casa fue peor, ¿cierto?, que el estado original. ¿De quién está hablando allí Dios? ¿De los paganos? ¿De los incrédulos? ¿De los ateos? No, está hablando de ti y de mí. Que pensamos de que porque estamos en la iglesia, eso basta. Y no nos damos cuenta que hay cosas que se tienen que cambiar de todas maneras en forma imperiosa. Por eso el cómo es siempre una sorpresa. ¿Cómo es posible que tú vas a la iglesia, que yo voy a la iglesia, que yo predico, que tú hablas en la iglesia, que tú cantas? ¿Cómo es posible que tú, en vez de estar siendo purificada o purificado, te estés ennegreciendo más? ¿Hay lógica? Si tú vas, es como que tú vas a, no sé, tienes tus zapatos, te pones betún y los lustras. Intenta, ¿te ha pasado alguna vez? Es imposible, que estás lustrando el zapato y en vez de sacarle brillo, se pone más oscuro, más terroso, más opaco. No puede suceder. Una vez más, aquí Dios te dice, es ilógico que tú, que vienes donde mí, te estés cada día más ennegreciendo, cada día más oscureciendo, cuando debería ser al revés. Cada día más deberías brillar para mí, cada día más deberías brillar como el oro. Pero ¿qué nos pasa? Estamos satisfechos y decimos, yo voy a la iglesia, cumplo con el sermón, con la escuela sabática, con el JA, qué sé yo, conquistadores, lo que sea, grupo pequeño, Zoom, pero hay cosas de mí que no quiero cambiar, porque no me parecen que estén tan mal, porque además son mis gustos. Hoy por hoy, la iglesia en el mundo entero, me refiero a la iglesia adventista, séptimo día, evidentemente, está enfrentando la llamada y muy conocida apostasía omega, de la cual lamentablemente muchas personas no tienen la más remota idea de lo que es, y está pasando ante nuestras narices. Disculpen la expresión, pero ya ustedes los quiero. Y yo espero, como dije en su momento ahí en Tenerife, tanto en el norte como en el sur, Santa Cruz como también en el sur, se los dije, yo quiero verlos en el cielo. Y espero que también ustedes quieran ver a mí en el cielo. Por esa razón tenemos que decir lo que está pasando hoy en la iglesia, en el mundo, para que nos demos cuenta que el tiempo se está acabando, que el tiempo ya no es como antes. Uno puede decir, ah, todavía queda tiempo. No es así. El tiempo es corto y en lugar de estar purificándonos, estamos quizás ennegreciéndonos más, oscureciéndonos más, obviamente en forma espiritual. Bien, la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué razón? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué yo, a pesar de que voy a la iglesia, de que tengo un cargo de repente, por qué entonces estoy siendo como que estoy viudo de Dios? O sea, he perdido a Dios, a pesar de ir a la iglesia.
¿Por qué razón me estoy oscureciendo cada vez más en lugar de brillar cada vez más? ¿Por qué razón en lugar de purificarme más con Cristo, estoy ennegreciéndome más? ¿Se han dado cuenta de cuando una persona, por ejemplo, tú o yo, cuando decimos, Señor, yo no tengo nada malo, yo me porto bien, yo no hablo mal de nadie? ¿Se han dado cuenta que uno comienza a buscarse excusas, razones por las cuales pecamos? Somos muy inteligentes y rápidos para encontrar excusas y decimos, esto no es tan malo, porque en realidad a mí esto no me parece mal. Hablar mal de alguien, bueno, se lo merece, ¿cierto? Esta persona se porta mal, así que voy a rajar, voy a chismear a esa persona. Buscamos excusas para pecar y no nos damos cuenta que estamos cada día más ennegreciéndonos. Quien chismea, quien habla mal de su prójimo, quien no enfrenta la verdad con verdad, quien no enfrenta la mentira con verdad, se ennegrece a sí mismo cada vez más. Se oscurece su vida cada vez más. ¿Por qué? Y este libro de Jeremías, Lamentaciones, evidentemente el libro de los Comos, el libro de Lecá, nos va a dar la respuesta por qué razón sucede esto. Voy a saltar ahora hacia atrás, capítulo 1, verso 18. Jehová es justo. Miren ustedes. Entonces, aquí nos queda claro de que Jeremías entendía, él decía, pero ¿cómo es posible que la iglesia, que el templo de Dios, que la iglesia remanente se haya divorciado, se haya quedado viuda de Dios? ¿Cómo es posible que la gente que está en el pueblo de Dios, en teoría, se esté ennegreciendo más en vez de brillar más? Que se esté oscureciendo más en vez de que la luz esté completa en sus vidas. Hay una razón. ¿Cuál es? No es culpa de Dios. Cuando decimos Dios se ha olvidado y por esa razón pasa esto, hay gente que es mentirosa, es culpa de Dios, es culpa de los dirigentes, es culpa del otro, no es culpa mía. No, miren ustedes aquí, ¿quién está escribiendo esto? Jeremías. Ahora, Jeremías, ¿realmente él tenía la culpa? No, es culpa de Dios. Pero él, miren ustedes qué cosa tan humilde, donde él mismo dice, él lo dice Sedequías, que se lo merecía, o Pasur, o los sacerdotes, o los escribas. No, él dice yo contra su palabra me rebelé. Qué hermosa expresión. Una expresión donde Jeremías, a pesar de que él realmente era lo mejorcito de Israel, por no decir lo único bueno que había en ese momento en Israel, este hombre no dijo, ah, mira, la reverencia en la iglesia se ha perdido porque este hermano, porque el pastor, porque el anciano, porque el diácono. No, él dijo yo. Se está ennegreciendo la iglesia. ¿Por qué? ¿Por el otro? No es que él tiene la culpa. O ella tiene la culpa porque yo estoy bien, yo voy de buen humor a la iglesia, pero es que esa persona me busca la sin razón, me busca tres pies al gato y termina sacando lo peor de mí. Otra excusa, ¿verdad? Es culpa de ella, es culpa de él. Me saca de quicio. Jeremías no habla de los demás. Él dice, yo contra su palabra me rebelé. ¿Por qué me oscurezco más? Porque yo he dejado de poner a Dios en el centro. No porque el otro no lo ha hecho, porque yo. Ese es el punto importante de entender este libro. Entender que es tu culpa, es mi culpa. Dejémonos de echar culpa a los demás. Es nuestra culpa, en forma individual. Entonces avanzamos. A pesar de esto, de este panorama desolador, el libro de los Comos, o sea, Lamentaciones, el libro de los Ecat de los Comos, comienza con mucha tristeza, pero ustedes van a ver que culmina con mucha esperanza. Porque miren ustedes aquí como Dios también empieza a desgranar las razones por las cuales está pasando esto en la iglesia o en tu vida. Ven ustedes este versículo, qué poderoso y qué real. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. ¿Qué más dice allí? Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Estás tú pendiente de que las personas que predican en tu iglesia te den alimento sólido? Ustedes dirán, eso no me corresponde a mí. Yo voy a la iglesia y yo escucho que predica y punto. Pero no, mis amigos, ustedes como miembros de iglesia tienen una gran responsabilidad. Ustedes tienen que exigir a sus predicadores, quienes quieran que sean. Y cuando me refiero a predicadores, no solamente hablo de teólogos como nosotros, como yo, como el pastor local de ustedes, como Misael. No solamente hablo de nosotros.
Hablo de todos los que suben al púlpito, porque subir al púlpito es una responsabilidad. Y es por ello que tenemos que exigir a los que nos predican que nos hablen alimento sólido. De lo contrario, se nos van a caer los dientes por solamente tomar alimento líquido. Pero además de eso, debemos también estar contentos cuando la predicación ha exhortado y no nos ha dorado la píldora. Miren ustedes aquí cómo dice Dios, cuáles fueron las razones por las cuales Israel se quedó viuda. Sion se quedó ennegrecida. ¿Por qué razón? Porque sus profetas, sus pastores, sus diáconos, sus ancianos, sus líderes, los que predican, ¿qué hacían? Se predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Qué pasaba en ese momento en Israel? Pasur, hijo de Gedarías, un sacerdote, e Imer, otro sacerdote, ellos que decían, no va a pasar nada. Jeremías miente, estamos muy bien, somos los hijos de Dios. Todo podemos porque somos hijos de Dios. Pero eso no era cierto. Estaban yendo de mal en peor. ¿Será que tú, porque recuerda, Jeremías dice, yo me he revelado contra ti, tú como persona, ¿estás dorando la píldora o estás diciendo la verdad? Con amor, Jeremías lo decía con amor, hasta lloraba. No lo decía para golpear a nadie, para herir a alguien o hacer sentir a alguien mal, a alguien miserable. Eso no es amor. Si tú tienes que decir la verdad antes, tienes que pensar que si tú no lo haces por amor, no lo digas. Deja que otro lo haga. Pero si tú sabes decir la verdad y con amor no lo haces, esa es una de las razones por las cuales la iglesia se ennegrece, se oscurece, se queda viuda. ¿Cómo es posible? El libro de los cómo. ¿Cómo es posible? Otra razón por la cual esto ocurre hoy en día. Capítulo 4, versículo 13. Es por causa de los pecados de sus profetas. ¿Las maldades de quiénes? Sus sacerdotes. Muy bien. Alguien por ahí, ya lo escucho, ahí diciendo, no, 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 es porque el pastor de esa iglesia, miren lo que ha pasado con él, ¿ah? Olvídense de eso, porque Dios claramente en Hebreos dice que somos de cosa, una nación santa, un reino de qué? De sacerdotes. Así que deja de mirarlo a Misael Delgado o a Raúl Herrera Rasmussen o a cualquier otro predicador que llegue a vuestras casas, porque ustedes, sí, ustedes también son sacerdotes. ¿Se da cuenta? De modo que acá no digan, ah, por el pecado del pastor o del diácono. Sí, ellos pagarán por su pecado, pero tú pagarás por el tuyo. Tú también eres como un sacerdote. ¿Y por qué se ennegrece tu vida? O inclusive se pierde la reverencia de la iglesia, porque tú también estás actuando con maldad. Es por causa de tus pecados, no de los demás. Por causa de tus pecados que tu iglesia se ennegrece. Ponte a pensar en esto. Si tú como miembro de la iglesia estás cada día buscando más la luz de Dios, y así también cada uno de ustedes lo hacen, ¿cómo va a ser esa iglesia? ¿Ennegrecida? De ninguna manera. Y tú dirás, pero yo puedo hacerlo, pastor, y los demás no lo quieren hacer. Descuida, porque el ejemplo bueno también cunde, también corre. Así como el malo también corre, también el bueno corre. Si tú haces caso, si tú eres reverente, si tú cantas como debes cantar, si tú predicas como debes predicar, los demás también lo van a terminar haciendo. Y el que no lo hace, sale de la iglesia. Pero entran otros que también quieren que esta iglesia sea purificada, no se ennegrezca, no se oscurezca. Bien, dije que entonces Dios, dentro de todos esos lamentos, estos cómodos, que tú te quedas frustrada, frustrado, ¿cómo es posible que hoy se vea gente irreverente, que hoy se coma en la iglesia a la hora del culto, en el altar? ¿O cómo es posible que ahora se hagan bromas en los púlpitos? ¿Cómo es posible que ahora se haya perdido toda la reverencia? ¿Cómo es posible que esto pase? Sí, es parte de este zarandeo, donde si tú no te das cuenta de esto, a ti Dios te va a sacar. No mires al otro, porque quizás a ti Dios te va a sacar. Y tú no vas a poder decirle a Dios, Señor, el otro merecía más que yo. Olvídate de eso. Tú te vas. Tú sales y entra otro. Y de repente, ese al cual tú miras mal hoy, ese se queda y tú saliste. Yo puedo decir, ese cómo puede ser. Este va a salir seguramente en el trandeo. No va a durar. Quizás al final sea yo el que salga. Que eso no nos pase.
porque todos tenemos que ser salvos. Tenemos que estar en ese momento todos salvos. No podemos quedarnos fuera. Pero Dios te dice esta mañana, o tarde, perdón, que a pesar de toda esta situación, de que tú estás frustrado, sorprendido por los cómo, ¿cómo es posible que la iglesia esté perdiendo su reverencia o que mi vida esté ennegreciéndose a pesar de que voy a la iglesia o de que no esté siendo cada día más brillante a pesar de que tengo la luz de Dios? Aquí viene la parte que tienes que hacer tú. ¿Qué tengo que hacer yo? Capítulo 3, versos 19 a 24 de Lamentaciones. Comienza con una oración. Le comentaba a Luisa, nuestra hermana Luisa Carrión, que al final del tema coloquen el himno 55, porque ustedes verán que este libro de los Comus tiene probablemente uno de los textos más hermosos de la Biblia. ¿Se dan cuenta de lo que uno se pierde por decir, no, lamentaciones? No, son puros lamentos, llantos, lloros, no, eso no va conmigo, además no quiero deprimirme. Al contrario, saber por qué razón se dan esos cómo posible va a hacer que tú y yo podamos realmente ser felices y tener esperanza. Esto debe ser tu oración, mi oración diaria. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria. ¿Por qué quiere decir aquí esto? Porque cuando tú estás dándote cuenta que por tu culpa, por mi pecado que me rebelé contra Dios, está pasando esto, por mi falta de reverencia, la iglesia se pudre por mi culpa, porque es así, por mi irreverencia, la iglesia se ennegrece, se queda viuda, yo lo tendré aún en memoria. No quiero, Señor, olvidarme lo que hice para no repetirlo más. David lo decía, mis pecados que son ocultos, muéstramelos. No quiero olvidarme para no volver a cometerlos, para no volver a poner mi pie allí, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y aquí viene para mí uno de los textos más hermosos de toda la Biblia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Qué suerte, ¿verdad? Solo por su misericordia. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Se da cuenta que el libro de los cómo va tomando ahora un libro de los ya sé por qué? Y además, ya sé qué tengo que hacer. ¿Cómo es posible? Muy bien, ya sé por qué esto que no entiendo está pasando. ¿Por qué me estoy ennegreciendo más, oscureciendo más, o la iglesia está siendo como viuda? ¿Qué está pasando? Por mi culpa, por mi rebelión, por mi falta de consecuencia con lo que dice la palabra de Dios. Pero sin embargo, yo quiero pedir esa oración, Señor, yo quiero acordarme siempre de lo que estoy haciendo mal, para no volver a hacerlo. Voy a esperar en ti, porque tu misericordia es para siempre. Y culmina el tema, capítulo 5 de Lamentaciones, el libro de los Comos, con el lamento más sublime. ¿Por qué más sublime? Porque este lamento, ¿cómo es posible? No te debe llevar a la depresión, sino a la acción. No a sentarte y decir, no puedo hacer nada, no me incumbe o no puedo. Al contrario, tiene que ser un lamento más sublime en el sentido que te eleve, no que te deprima, sino que te haga ver tu necesidad de Dios y nada más. Y terminamos leyendo el último capítulo, versículos 1, 19 al 22. Primero tienes que tú orar nuevamente, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. O sea, dile a Dios en oración ahora mismo, Señor, yo me estoy ennegreciendo, a pesar de que voy a la iglesia, me estoy oscureciendo, a pesar de que estás aquí, no estás en el centro de mi vida. Señor, la iglesia está siendo cada vez más irreverente en muchos sentidos. Señor, acuérdate de esto, de lo que nos ha pasado, cómo éramos antes. Mira y ve nuestro oprobio. Mira, Señor, esto que nos está pasando como iglesia o como personas y haz algo. ¿Qué tienes que hacer? Mas tú, Jehová, vas a permanecer para siempre. Es decir, tú, Señor, por más de que hoy haya irreverencia, tú sigues allí esperando de que cambiemos. Si hoy estoy ennegreciéndome, oscureciéndome más, cada día más, tú en cambio estás allí siempre. Por eso, Señor, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros? ¿Nos abandonas hasta largo tiempo?
esta expresión ya no es de duda de parte de Jeremías, es de súplica. Porque tras el decir cómo es posible y darnos cuenta o darse cuenta de que nuestra culpa es lo que nos lleva a todo esto, aquí es un pedido de súplica. Ya no es un lamento, es un pedido de súplica. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Miren ustedes, no piden allí, Jeremías no pide, yo me voy a volver a ti, Señor, porque sería salvación por obras. No podemos solos acercarnos a Dios. Él tiene que volverse a ti. Él tiene que volver a crearte o recrearte, por así decirlo. Y así nos volveremos. Y culmina el libro de los Comos, que creo que a ustedes les ha gustado mucho, ¿verdad? El libro de los Comos, Lamentaciones, con algo muy importante. Ya no es un composible, ahora es una petición. Renueva nuestros días como al principio. Señor, uno de ustedes tiene que decirlo esta noche. Señor, yo quiero volver a ser la Luisa, la Yolanda, la Mari, la Delmi, la Cande, el Raúl, el Peter, la Rosalba, cualquiera de esos nombres, que era antes, cuando yo realmente era consecuente con la verdad. Renuévame, Señor, tal cual yo era antes. Ya no quiero seguir ennegreciéndome, no quiero seguir oscureciéndome, no quiero seguir siendo parte de la irreverencia, parte de la viudez de la iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que te has airado contra nosotros en gran manera. Pero aquí no hay un lamento, ya no es un cómo es posible, es sencillamente un Señor, tú eres eterno, allí estás, yo me he alejado de ti, aún estando en la iglesia, soy una moneda perdida en la iglesia, pero tú sigues allí. Entonces, Señor, no te olvides de mí. Es una pregunta retórica, porque por supuesto que Él no se olvida de ti. Pero es como un niño que clama a su padre o a su madre, mamá, por favor, no te olvides de mí. Por supuesto que Él no se olvida de ti, pero Él quiere que se lo digas, para que dejemos de ennegrecernos, de oscurecernos y volvernos irreverentes cada día más en nuestras vidas. Señor, renueva mi carácter, mi vida, tal cual era antes de toda esta porquería que hoy soy, ¿verdad? Porque hoy somos basura. Y no lo digo como para bajar una autoestima, sino porque es la realidad. Si nos miramos en el espejo espiritual, veremos que hay tanta basura todavía aquí y aquí, que Dios tiene que sacar. De lo contrario, tú y yo, si tenemos todavía basura en el corazón, nos iremos a la perdición con todo y basura. Pero eso no te puede pasar a ti. No nos puede pasar a nosotros. No nos debe pasar porque es el libro de los cómo es posible. ¿Cómo? Recuerda, Dios te dice esta tarde, tarde-noche. ¿Cómo es posible que tú seas así? Si yo te he dado todo, si yo he muerto por ti, si tú tienes la palabra mía allí para estudiarla, escudriñarla, para que la puedas seguir tal cual lo dice, ¿cómo es posible que tú, en lugar de purificarte más, te estés ennegreciendo? ¿Cómo es posible? Nos quedamos con esa expresión de parte de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Tú no tienes por ninguna lógica que perderte. Dios ha hecho todo por ti, por mí. De modo que, ¿cómo es posible que aún seamos como somos? A Dios gracias, Él es eterno, está ahí para siempre y espera que tú y yo le digamos, Señor, renuévanos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en este momento para ir terminando. Antes del himno final, vamos a orar todos juntos para pedir a Dios en oración que Él realmente nos dé ese espíritu renovado. Bien, oramos. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, una vez más es un privilegio poder hablar de ti, juntarnos como amigos y hermanos en Cristo, en ti, y entendiendo que en verdad es una pregunta verdaderamente que no podemos responder. ¿Cómo es posible que aún seamos como somos, oh Dios? ¿Cómo es posible que seamos irreverentes, mentirosos, chismosos, menospreciadores, orgullosos, ladrones, avaros, egoístas, fornicarios y tantas cosas, oh Dios, que todavía siguen allí? ¿Cómo es posible, oh Dios? Entendemos que ante ti, Señor, todo sería perfecto. Deberíamos brillar cada día más como el oro brilla cuando es puesto
al fuego. Pero a pesar de ello, Dios, entendemos que seguimos siendo personas con mucha basura espiritual. Y por ello te pedimos perdón por ello. Y además queremos también que tú, Dios, puedas renovar nuestros corazones y nos hagas ser como éramos en el momento que decidimos aceptarte. Que puedas volver a traer ese primer amor que hemos perdido y que este grupo, Señor, de hermanos y hermanas allá en Tenerife, allá en las Canarias, pueda, Señor, ser renovado y que comience ese grupo, oh Dios, a recibir tu lluvia tardía y estar preparados para tu segunda venida. Señor, te pedimos todo esto con mucha humildad, entendiendo que el camino es constante y que no hay oportunidad para dejar de velar. Pero para ello también te pedimos ayuda porque tú eres el único que nos puede dar ese poder y fuerza para seguir velando. Señor, quédate con cada persona aquí presente. En el nombre de tu amado Jesús te lo pedimos. Amén.